Hermanos, muy buenos días. Agradecemos a Dios por esa oportunidad que nos da nuevamente en este domingo, Día del Señor, y en esta oportunidad que nos da para servirle en este sermón. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para el cristianismo, que es la fe. Acompáñame a orar en esta mañana y que el Señor nos dirija y nos guíe en este mensaje. Amado Dios, estamos aquí en tu presencia, tus hijos, Señor, usando estos medios los cuales tú has provisto. Señor, en tu misericordia aún nos mantienes en comunión. En tu misericordia aún nos das la fe para perseverar y seguir adelante. Señor, guíanos en esta mañana con tu palabra. Háblanos, Señor, a cada corazón. Habla según cada necesidad. Y alimenta nuestra fe. Alimenta la fe también de mis hermanos, Señor, que se encuentran escuchando este mensaje. Usa la vida del predicador para que exponga tu palabra fielmente, tal cual como tú quieres que sea anunciada. En tus manos nos ponemos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. Y bien, hermanos, el tema del día de hoy es la fe. Sabemos que la religión cristiana, respecto a las demás religiones, es la religión más fácil del mundo. ¿Por qué la más fácil? Porque solamente quiere fe para ser salvos. Las demás religiones de las otras culturas y naciones se basan en cumplimiento de leyes, ordenanzas, algún tipo de sacrificios, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Para qué? Para que puedan alcanzar algún tipo de justificación o algún tipo de salvación para su alma. Sin embargo, es por eso que decimos que la fe cristiana, la religión cristiana, es la más fácil porque solo requiere fe, no de obras. Vamos a ver más adelante que hace referencia a esto. Y también es importante reconocer de que cuando hablamos de religión cristiana, muchas veces también podemos decir la fe cristiana, ya que esta está basada en creencias, por eso es una fe cristiana. Y para el cristianismo la fe es fundamental, es muy fundamental. Entonces, hermanos, sin más, vamos a ver qué es la fe. Para ello, les invito a que abran sus Biblias u aplicaciones en Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 2, que es un pasaje muy conocido por los cristianos, por la iglesia. ¿Qué nos dice Hebreos 11, capítulo 1 al 2? Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Vamos a ver estos dos versículos en la primera frase que nos dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es certeza? En el griego original nos hace referencia a que es la sustancia de las cosas. Es lo que realmente el componente fundamental de las cosas. Entonces la fe es un componente fundamental de lo que se espera. Es realmente la sustancia de nuestra esperanza. ¿Pero qué es esperanza? Entendemos por esperanza que es un estado emocional en el corazón, en el cual tenemos una esperanza, digamos, quizás ilusoria, en nuestro contexto, obviamente hablando. Hablamos, por ejemplo, de que tenemos la esperanza de que el Perú vaya al Mundial. Es una esperanza que no tenemos la seguridad de que se pueda cumplir. Tengo la esperanza que algún día me gane la lotería. Es una esperanza basada en mis propias emociones u aspiraciones que no necesariamente están alineadas a la palabra de Dios. Y realmente estos ejemplos que les estoy planteando no es una esperanza según la Biblia. Según la Biblia, ¿qué es esperanza? Para empezar, la Biblia no nos enseña a tener esperanza en un futuro incierto, en un futuro
vago, que no sabemos a dónde vamos, de ninguna forma. La Biblia nos enseña que debemos tener esperanza en un futuro absoluto en lo que Dios ha dicho y prometido. Amén. Tenemos esperanza en lo que Dios ha dicho y prometido. Entonces la fe es la que nos hace ver con seguridad el futuro que Dios ha dicho que sucederá. Si nuestra esperanza está basada en lo que Dios ha dicho, adquiere esa sustancia llamada certeza. Ya no es algo etéreo, ya no es algo digamos, que no se puede tocar, que no podemos alcanzarlo. Es realmente una certeza, una seguridad de porque Dios lo ha dicho. Por eso creemos, por eso tenemos esperanza, por eso tenemos fe. Y es muy importante, la palabra de Dios es la garantía para esa esperanza. Y en ella tenemos fe. Nosotros tenemos fe en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. No solo creemos en Dios, sino también debemos creer lo que Dios ha dicho. Amén. Así que los planes de Dios se van a cumplir. Porque Dios, como sabemos, Él nunca cambia. Dios es inmutable. Él nunca va a cambiar lo que ya ha predeterminado. Entonces eso nos debe llevar a la certeza, ¿sí? A la certeza de que Dios cumplirá su palabra. Veamos la siguiente frase que nos dice este pasaje que acabamos de leer. Dice la convicción de lo que no se ve. Muchas veces el cristianismo ha sido criticado por caracterizarlo por tener una fe ciega. Una fe que se infunde en algo que no se puede ver, se infunde en algo que no es tangible, que no podemos demostrarlo a través del método científico. Pero lo que no saben las personas es que los ciegos son realmente aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido. Ellos son los ciegos, porque no pueden percibir las cosas espirituales. Realmente no existe ningún tipo de conflicto entre la fe y la razón. ¿Por qué existe este tipo de conflicto? Porque el hombre no regenerado carece de luz. Carece de la iluminación sobrenatural del Espíritu Santo. Es por eso que no puede creer en las promesas de Dios. Como nos recuerda 1 Corintios 2:14, que nos dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. ¿Amén? Entonces vemos que el hombre natural, el hombre no regenerado, no va a poder entender las cosas espirituales. Es por eso que llaman al cristianismo, es una fe ciega, es una fe que creen en algo que no se puede demostrar. Es porque realmente los que están ciegos son ellos, están entenebrecidos. Y así fuimos nosotros también en algún momento, entenebrecidos. Y eso vamos a ver más adelante, que es la operación milagrosa que Dios hace, en la cual nos da fe. Asimismo, la fe cristiana no está basada en mitos y leyendas, como vemos la cultura griega, la cultura romana, la cultura egipcia, llena de mitos y leyendas de antiguos dioses, que obviamente no existieron. La fe cristiana no está fundamentada en ese tipo de leyendas, de mitos, o como acá en el Perú, las leyendas del antiguo Perú, de los incas. No. La fe cristiana está basada en el testimonio de personas que realmente existieron. Esos testimonios de estas personas están en las escrituras. Entonces el Evangelio, las buenas noticias de Dios, se basa en hechos históricos, no se basa en leyendas. Veamos qué dice 2 de Pedro capítulo 1 y 16. Dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Acá el apóstol Pedro está diciendo de que sus propios ojos fueron testigos de Cristo, testigos de todas las obras que Él hizo, de todas las palabras que Él dijo.
Y todo eso de ahí las plasmó en las escrituras. Entonces, hermanos, confiamos en Dios para nuestro futuro, ¿sí? Confiamos en un futuro en Dios, pero no confiamos porque simplemente tenemos fe, confiamos basándonos en nuestra fe de lo que Él ya hizo en el pasado. Vemos las escrituras y esas son las obras maravillosas que Dios hizo en el pasado. Y eso nos debe llevar a ver con un futuro con fe, en que Él seguirá cumpliendo las promesas. Seguimos, hermanos, ¿qué dice el verso 2? Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Vemos que en Hebreos 11 vemos toda una descripción de estos héroes de la fe, ¿sí? Pero ellos tuvieron una cosa en común: confiaron en Dios. A pesar de las pruebas y adversidades, ellos perseveraron porque confiaron en que lo que Dios les había prometido. ¿Acaso solamente es para ellos? ¿Acaso solamente ellos son personas muy iluminadas de fe? Hermanos, realmente es la vida cristiana normal, la vida de fe que Dios nos llama a vivir. Que a pesar de nuestras pruebas y adversidades y situaciones en las cuales no entendamos, perseveramos en nuestra fe confiando en lo que Dios ha prometido. Veamos un ejemplo realmente de estos grandes hombres de fe y no podemos pasar por alto a Abraham. Recordemos las palabras que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, versículos del 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham. Para empezar, el Señor le dijo a Abraham. Fue una revelación directa a Abraham. Dios mismo le habló a Abraham. No fue que Abraham se imaginó, no es que Abraham supuso o tuvo una corazonada. No, Dios mismo le habló a Abraham. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esas promesas Dios le dijo a Abraham cuando él habitaba en la tierra de los caldeos. Y vemos que en el Nuevo Testamento, en Hebreos, en el capítulo 11, versículos 8, acá el autor nos dice algo muy importante. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Entonces acá el autor de Hebreos hasta que nos pone énfasis en que no solamente se quedó en que Dios le dijo y Abraham le creyó, sino que está en que Abraham ejecutó, hizo una acción. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. Entonces Abraham creyó a Dios. Pero ¿cómo se puede evidenciar esa fe de Abraham? ¿Cómo podemos decir, bueno, ok, Abraham sí es un hombre de fe por su obediencia? No solamente porque, bueno, Dios, yo sí te creo mentalmente. Muy bien, Dios, buenas promesas me has dado. No, realmente él puso en manifiesto su fe obedeciendo a Dios. No solamente siendo un oidor, sino un ejecutor de las promesas de Dios. Dios le había dicho, él confía en esas promesas, obedeció. Para empezar, le tocó algo probablemente muy difícil para él. Recordemos que Abraham era un hombre ya con la edad avanzada y él vivía en Ur de los caldeos. Y lo que primero que él tenía que hacer es dejar su cultura, dejar sus costumbres, dejar sus parientes, dejar su casa, su trabajo, su religión. Dios lo llamó, le prometió.
Dios no le mostró, mira, Abraham, acá está la tierra, mira, acá tienes que llegar, acá es. No. Hasta ese momento Dios lo llamó y Abraham obedeció. Le creyó a Dios sin ver. Y vemos de que Abraham vivió realmente como un extranjero, como un peregrino. Siempre andaba errante en el desierto. ¿Pero por qué vivió así? Porque le creyó a Dios. Él anhelaba una tierra cuyo constructor era Dios. Vemos de que Abraham, sin ver, obedeció a Dios. Esa es la fe. También vemos que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, porque creía que Dios tiene el poder para resucitar a los muertos. Entonces todas las acciones de Abraham fueron basadas por la fe en las promesas de Dios. Todo lo que hizo Abraham fue porque Dios le dijo y él le creyó a Dios. Incluso en ese caminar tuvo errores Abraham. Tuvo muchos errores y fallas. Pero Dios fue fiel a sus promesas. Él cumple lo prometido. ¿Acaso Abraham tiene un trato especial? Nosotros también andamos por fe, vivimos por fe. Y a pesar de nuestros errores y pecados, Dios es fiel. Y Él va a cumplir con lo que nos ha prometido. Y no solo eso con Abraham. Esa fe de Abraham le fue contada por justicia. ¿Cómo es eso? Fue justificado por creer en las promesas de Dios. Fue salvado por creer en las promesas de Dios. Y esa justificación no solo fue para Abraham, sino también para nosotros. ¿Qué nos dice Romanos 4, 23 al 25? Dice, y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. ¿Sí? Entonces, Pablo nos está diciendo, ojo, esto de acá no solamente es para Abraham, es para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, mis hermanos, vemos que esto no es solamente para Abraham, es para todos nosotros. Solo por fe somos justificados de nuestros pecados. Al creer que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Si tú crees eso, eres justificado. Abraham miraba hacia un futuro creyéndole a Dios. No había algo tangible en la cual Abraham diga, ok, acá está seguro, ya me dio el título de propiedad, ahora sí me voy a vivir donde Él me llamó. No. Él miraba el futuro creyéndole a Dios. Incluso tenía la edad avanzada, en que para él era imposible también tener un hijo a esa edad. Pero hermanos, nosotros como cristianos somos mucho más que privilegiados que Abraham lo fue en su tiempo, ya que nosotros no miramos al futuro, sino miramos al pasado, miramos a un hecho que ya ocurrió. Miramos hacia la cruz, donde ocurrió la consumación de nuestra salvación. Hermanos, miremos a un hecho ya consumado, que ya sucedió. Miremos y tengamos fe en ello. Pero alguno podrá decir, pero Santiago dice otras cosas. Santiago también dice que Abraham fue justificado por sus obras. Vamos a ver Santiago capítulo 2, verso 21. ¿Qué nos dice? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Entonces vamos a ver qué relación tiene la fe y las obras. Santiago nos dice, no fue justificado por las obras Abraham, pero en algún momento hemos dicho de que sí fue justificado por la fe. Entonces, ¿qué relación tiene la fe y las obras? Aparentemente hay cierta contradicción entre Pablo y Santiago.
Santiago en su epístola, en el capítulo 2, verso 17, nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero ¿se están refiriendo a lo mismo Santiago y Pablo? Vamos a ver. Para Santiago, la fe hace referencia, esta fe que Santiago menciona en su epístola, hace referencia a un mero asentimiento intelectual, ¿sí? Que le podemos llamar una fe histórica, que es una aceptación de las verdades de las Escrituras. Es decir, bueno, sí, ok, eso ocurrió. Incluso puede ser muy ortodoxa, pero no está enraizada en el corazón. Es una fe humana, intelectual, que simplemente dices, ok, esos hechos ocurrieron, punto. Hermanos, hasta los demonios creen y tiemblan. A esa fe se está refiriendo Santiago. Sin embargo, Pablo se está refiriendo de una fe que está enraizada en el corazón. Una fe que ha hecho un impacto en nuestro intelecto, en nuestros afectos y en nuestra voluntad. Son cosas muy distintas de lo que se refieren los autores. Y respecto a las obras, Santiago se está refiriendo a las buenas acciones de un corazón que tiene el amor de Dios. A eso se refiere Santiago. Y Pablo se está refiriendo a las obras de la ley, a esas obras que un judío legalista quiere hacer y cumplir para ser salvo, para ser justificado. A eso se refiere Pablo. Entonces la verdadera fe ha afectado no solamente el intelecto, sino también nuestros afectos y nuestra voluntad. Vemos que Abraham obedeció, ejecutó. Hubo una acción de por medio que puso en manifiesto esa fe de Abraham. La verdadera fe no es estéril, da fruto. Da fruto en esas buenas obras que nosotros hacemos para que los demás den gloria a Dios. Una fe muerta, es decir, un mero conocimiento intelectual, no solamente es estéril, está muerto. Está muerto. Entonces, mis hermanos, la fe y las acciones o las obras no están separadas. Las acciones se originan en la fe y la fe sostiene al creyente en sus obras. Esto es muy importante, mis hermanos. ¿Y esa fe de dónde proviene? ¿Será que podemos ir al supermercado a comprar un kilo de fe? Vamos a ver de dónde sale esta fe. Hay que reconocer primero que nadie nace con fe. Ni tampoco nacemos con la capacidad, ni tenemos la capacidad para crearla. Como vimos que el hombre natural, el hombre no regenerado, no entiende las cosas espirituales. Por tanto, no tiene fe. El hombre natural, en el cual todo ser humano nace en ese estado, está muerto en sus delitos y pecados. Nace muerto. Solamente cuando Dios regenera, que le podemos llamar el nuevo nacimiento, es que podemos tener fe. Es que Dios hace una obra milagrosa en nuestras vidas. Como Jesús le dijo a Nicodemo, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo. No podemos ser partícipes de las cosas espirituales del reino de Dios si no nacemos de nuevo. Y en esa regeneración Dios nos da un corazón nuevo. Eso es realmente una obra de misericordia que Dios nos concede. Y no nos concede porque seamos buena gente o merecedores o porque hicimos buenas obras. No. Simplemente Dios dice, tendré misericordia de quien tendré misericordia. Él es soberano. Nadie influye en sus decisiones. Como dice también, ninguno puede venir a mí si el Padre no se le concede, en las palabras de Jesús. Es por el Padre que nosotros podemos ir a Cristo para ser salvados. Es una obra de misericordia. Efesios 2, 8 al 9 es un pasaje muy conocido por todos nosotros, donde dice, porque por gracias ustedes
Por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Dios es quien nos da la fe para ser salvos, para poder mirar a Cristo y ser perdonados y justificados. Realmente es una obra maravillosa que el Espíritu Santo nos da. No surge de una forma espontánea. No surge en una persona que nunca ha escuchado el Evangelio, que nunca ha leído la Biblia y de la nada tiene fe. ¿Cómo van a creer en alguien de quien nunca han oído? Nosotros, para tener fe y para lo cual estamos aquí escuchando este mensaje, esa fe comenzó cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos la palabra realmente de Dios. No escuchamos cuentos por ahí, no encontramos palabras de fe por ahí, no. Cuando realmente escuchamos el Evangelio, la palabra de Dios, esas buenas noticias, es allí donde empezó nuestro camino de fe. Al escuchar la palabra de Dios, al escuchar sus promesas, al escuchar el Evangelio, esas buenas noticias. Entonces, mis hermanos, creámosle a Dios. Creámosle a Dios. Entonces, para poder tener fe, es el resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que oyes es la palabra de Cristo. La fe viene por el oír, como dicen en otras versiones. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no viene por estar mirando series. La fe no viene por estar en todo tu tiempo en diversiones. Ahí no va a haber fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Mis hermanos, Dios nos concede el don de la fe a través de la predicación de su palabra. Alguien preguntará, entonces, ¿qué hago si no tengo fe o me falta fe? ¿Qué hago? Corre a las Escrituras. Refúgiate en lo que Dios ha dicho. Corre realmente y sumérgete en las promesas de Dios. Es allí donde tú vas a encontrar realmente alimento para tu fe, fortaleza en los momentos en los cuales tu fe flaquee. De igual forma, corre a escuchar la predicación de su palabra. Ese es el motivo por el cual hoy estamos aquí, para escuchar su palabra, porque queremos oír lo que Dios dice, para creer, para tener más fe, para fortalecer la fe que Dios ya nos ha dado. No vayamos a la distracción banal de la mente y de los sentimientos. Si realmente queremos fortalecernos en la fe, dediquémonos. Dios ha provisto los medios. Su palabra, escrita y predicada. Vea su palabra, tu fe será fortalecida y tu alma animada a seguir creyendo. Hermanos míos, podemos tener muchas influencias allá afuera, muchas voces, pero la voz principal a la cual tú debes escuchar y dar la prioridad es la voz de Dios. La voz de Dios que está en las Escrituras. No aquellas voces que dicen que Dios me habló, Dios me dijo. No, mis hermanos. La Escritura, solo en la Escritura está la revelación de Dios para nuestras vidas. Es en su palabra que tú vas a encontrar realmente muchas promesas para muchos aspectos en los cuales estás viviendo, para muchos aspectos en los cuales tú estás padeciendo. Apaga la voz del mundo, apágalo y entrégate a la búsqueda del Señor. Corre a las Escrituras, corre a escuchar la predicación de su palabra.
No subestimes. Dice, no, eso ya lo sé, yo lo escuché. No seamos necios. La Biblia que tenemos tiene más de 2000 años. Y a nadie le ha aburrido. A ningún verdadero cristiano le ha aburrido leer la Biblia. Tantos sermones escritos, tantos sermones en video. Mis hermanos, Dios ha provisto los recursos para que tú tengas fe, para que alimentes tu fe. Aprovéchalos. Aprovéchalos. Y en esta oportunidad, permíteme recordarte algunas promesas de Dios que están en su palabra. Si te falta la fe o te sientes desamparado, Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Si estás fatigado y cansado, Dios te dice, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados y yo los haré descansar. Si tienes preocupaciones por tu sustento, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas te serán añadidas. Hermano mío, ¿ves? ¿Te das cuenta? ¿Cuántas promesas lindas hay del Señor aquí? Cuando realmente te olvides de evangelizar, Dios te dice, vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Si estás tentado, habla también las Escrituras. Dios te dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, quien no nos dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. Ahí está, en su palabra. Si llega el afán a tu vida y la ansiedad, la Biblia te dice, la palabra de Dios te dice, por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Por qué estás afanoso? ¿Por qué estás ansioso? Porque tu fe no está fortalecida por las promesas de Dios. Créele a Dios. Cree lo que Él ha dicho. Y si hemos pecado, también el Señor nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Muchas veces quizás nos olvidamos de este pasaje y queremos huir de Dios y queremos escondernos de su presencia. Si esto realmente está en tu corazón, te va a dar la fe. Si tropiezas y pecas, vas a saber que Él es fiel y justo y te va a perdonar. Vas a ir con fe realmente al trono de la gracia, arrepentido porque sabes de que tienes un Dios bueno. Y si realmente no entendemos lo que pasa en nuestra vida cristiana, Dios nuevamente te hace recuerdo que Dios dispone todas las cosas para el bien para el bien de quienes lo aman. Todo lo que Dios hace en tu vida es para tu bien, no lo olvides. ¿Quieres fe? Está en la Escritura, las promesas de Dios. Si estamos atribulados aquí en este mundo, pasamos por momentos difíciles con esta pandemia, Dios también te recuerda a través de su palabra, te dice que Él enjuagará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Está eso en tu mente y en tu corazón? Medita en ellas. Y tu fe será fortalecida. No te vas a consumir de tristeza en este mundo. Este mundo va a pasar. Todas esas cosas van a pasar. Dios nos ha prometido un futuro mejor. Dios ha cumplido sus promesas desde el Génesis. Y Él no va a dejar de cumplirlas en ese nuevo mundo, en ese nuevo cielo, nueva tierra que nos ha prometido. No va a cambiar.
Hermanos míos, podemos pasar muchas horas enumerando las promesas de Dios. Pero recuerda esto, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que salga de su boca. De cada palabra de sale de su boca, de eso vas a vivir. Si tienes un cristianismo raquítico, es porque te falta, primero, saber lo que Dios dice. Porque el Señor ya te ha dado la fe. El Señor ha regenerado tu corazón. Pero estás raquítico porque no conoces su palabra y porque no la crees. Porque no has dejado que impacte tus afectos, afecte tu voluntad. O quizás eres de esos de que simplemente se contenta con que ya lo comprendiste aquí, pero no está aquí. No has querido que baje aquí. Porque quieres aún conservar tu vida, porque quieres vivir a tu manera. Por estar aquí en tu mente, no vas a ser justificado. Porque la fe verdadera se hace manifiesta con buenas obras. Y por sobre todas las cosas, sin fe es imposible agradar a Dios. Y mis hermanos, como sabemos, que el justo por la fe vivirá. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra, de recordarnos, Señor, tus promesas, de recordarnos de que tú estás con nosotros. Recordarnos que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que salga de tu boca. Señor, aliméntanos con tu palabra, fortalece nuestra fe, ayúdanos a perseverar y a guardar tus mandamientos. Y ayúdanos, Señor, como iglesia en estos tiempos difíciles. Que no nos falte la fe, Señor. Guárdanos, bendícenos, fortalécenos. Gracias, Señor, por todo. Estamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro.